buenas tardes, queridos amigos, agradeciéndoles de nuevo habernos permitido entrar en sus hogares una vez más los domingos de 2 a 3 en Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos, como de costumbre, un programa muy interesante. Tenemos la cápsula de la doctora Alba Luz Rodríguez, médica dermatólogo, acerca del prurito. La picazón en el cuerpo. Picazón en el cuerpo. Y tendremos también una invitada muy interesante, la doctora Erika Pérez Lara, reconocida nutrióloga clínica y columnista de los diferentes periódicos de nuestro país. Así que no se pierdan, siga con nosotros luego de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Realmente es un placer siempre traerle informaciones de alto valor en medicina y estamos en el segmento dermatológico en la tarde de hoy. Vamos a hablar sobre la picazón en el cuerpo. Fíjense bien, muchas veces tenemos alguna condición de piel o enfermedad de piel, como los eczemas, las dermatitis, que producen picazón y que el paciente asiste porque le pica el cuerpo. Pueden ser ácaros, por ejemplo, si la picazón es de noche principalmente y si hay más miembros de la familia con esta condición, el paciente va. Pueden ser los ácaros la causa de la picazón, pero en múltiples casos en la piel el paciente no tiene nada. Lo que siente es el deseo de rascarse. Y este tipo de picazón no tiene predominio de horario, o sea, el paciente le pica el cuerpo a cualquier hora. Este síntoma de picazón en el cuerpo, cuando se hace cotidiano, quiere decir que usted diario le pica el cuerpo, ya sea cuando se quita la ropa, después del baño. Hay pacientes que refieren que le pica el cuerpo cuando se bañan. No, a mí me pica el cuerpo después que yo salgo del baño. Y no se ve nada en su piel. Esos pacientes, ese síntoma debe de ser evaluado por un dermatólogo. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades internas se manifiestan de esa manera, con picazón en el cuerpo. Enfermedades muchas veces que este síntoma es lo que nos da a nosotros la luz para poder hacer diagnósticos de enfermedades que no son de la piel. La picazón en el cuerpo puede ser que usted tenga un problema, por ejemplo, en el hígado. Las hepatitis producen mucha picazón en el cuerpo. La gente que tiene la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis A, comienzan a sentir picazón en la piel. Otras condiciones, por ejemplo, las uremias, cuando usted tiene la urea elevada, problemas en los riñones, en donde la urea sube y usted no siente nada, pero le pica mucho el cuerpo. Muchas veces la picazón es un indicativo de que tiene problemas renales, insuficiencia renal. Y es importante. Marcadores tumorales, el prurito, la picazón constante en pacientes mayores de 60 años puede ser un indicativo de que usted pueda tener algún cáncer, alguna neoplasia, y lo que usted simplemente se siente es mucha comezón, una comezón en la piel insoportable, a veces en las piernas, otras veces en el cuerpo completo, y es un síntoma de importancia en dermatología A veces también, por ejemplo, los colesteroles altos, personas que tienen dislipidemia, problemas con los lípidos, con las grasas, personas que tienen el colesterol elevado pueden sentirse mucha comezón en el cuerpo. Y los diabéticos, muchas veces cuando la persona comienza a tener problemas con la insulina, problemas con el azúcar, que comienza a subir el azúcar, la comezón es uno de los síntomas de un diabético. Y muchas veces un diabético incipiente que le está comenzando la diabetes o un diabético descontrolado, una persona que se está tomando sus medicamentos, no lleva dieta, no hace ejercicio, tiene el azúcar alta, aunque se medique, lo que presenta muchas veces es comezón en la piel, le pica mucho el cuerpo y una de las zonas que el diabético más le pica el cuerpo es en la zona de la espalda alta, se rasca mucho la espalda. El paciente te dice, yo tengo una comezón insoportable. Cuando le hacemos las analíticas, tiene el azúcar alta. Entonces, le hago la salvedad de que toda picazón
o que le come, porque hay pacientes que refieren que picazón y comezón no es lo mismo, pero realmente para nosotros representa lo mismo. Si usted le pica el cuerpo y ya es una costumbre, que usted se siente que el cuerpo es todos los días lo mismo, es bueno que se evalúe. Es bueno que se evalúe para buscar la causa de la comezón. Los pacientes suelen decir que tienen alergia. No todo en la piel es alergia. Si usted no tiene ronchas en su piel, usted no tiene alergia. Usted lo que tiene es comezón. Y esa es la diferencia. Si la piel no tiene nada, usted lo que siente es el deseo de rascarse, entonces hablamos de picazón. Pero si usted tiene ronchas, si le salen bolitas, ya usted tiene una condición de piel que puede ser la causa de su picazón. Entonces, es importante, a veces inclusive cuando los pacientes están pasados de sangre, como nosotros decimos, tienen el hematocrito muy alto, la hemoglobina muy alta, cuando usted está pasado de sangre, puede que el único síntoma que se sienta sea picazón en el cuerpo, muchas veces después del baño. Las personas que se bañan y sienten comezón al salir del baño, pueden que tengan mucha sangre, estén pasados de hemoglobina, de hematócrito, tengan policitemia, y ese es el síntoma que se sienten, que le pique el cuerpo después del baño. Entonces, por eso es que para nosotros los dermatólogos es importante que si usted tiene este síntoma y que el cuerpo le pica, se evalúe para descartar que no tenga una condición interna que se manifieste en su piel. Hasta aquí voy a ir a mi cápsula dermatológica. Y les recomiendo que continúen con nuestro programa porque tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Erika Pérez, médico nutricionista, especializada en enfermedades, en el enfoque de las enfermedades corporales y la nutrición, y que vamos a conversar mucho sobre los nuevos medicamentos también para la pérdida de peso que se están utilizando, que controlan el hambre y la ansiedad. Y ella trabaja en un centro que es completo con cardiólogos, psicólogos y nutriólogos como ella para lograr la meta de perder peso de forma integral. No se pierdan nuestra entrevista, recuerden seguirnos en Instagram, Medicina del Cuerpo y Alma, y también que el programa sale en YouTube a la misma hora, a las 2 de la tarde, los domingos. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con nuestra invitada en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros luego de la pausa comercial. Y ahora procedemos a la entrevista con la doctora Erika Pérez Lara, conocida nutrióloga clínica, quien tiene un escrito por un periódico muy conocido todos los martes, los jueves escribe en Diario Libre, tiene una columna de nutrición y también trabaja en el MCA, en la Medicina Cardiovascular Asociada, que está en MedicalNet, para apoyar pacientes que han sufrido trastornos cardiovasculares. Doctora, muchas gracias por venir con nosotros, gracias por estar aquí. ¿Y qué es la nutriología clínica? Ahorita usted mencionaba la diferencia entre un nutriólogo simple y nutriología clínica. ¿Cuál es la diferencia y qué tratan estos problemas? Bueno, yo creo que nutriólogo simple no sería el concepto, sino nutricionista, que es tal vez la palabra que utiliza la mayoría para describirnos. Y déjame decirte que esto es más un concepto de país que un concepto real, y lo digo porque en Europa, por ejemplo, que yo me formé también 2 años, se utiliza mucho más el término de nutricionista, aún sea usted médico o aún sea usted licenciado en nutrición. Entonces, en nuestro país y en los países latinoamericanos se ha asumido el concepto de nutriólogo precisamente para diferenciar qué es un médico, que es especialista en nutrición, y el nutricionista, que es una licenciatura en nutrición. Eso va a tener un impacto al momento de ver qué pacientes yo puedo abordar, si en el caso del nutriólogo yo tengo la capacidad de ver pacientes hospitalizados con enfermedades asociadas a la nutrición y demás, y esto me da como cierto aval. Sin embargo, en otros países los nutricionistas pueden ver pacientes hospitalizados y en general usted no necesita ser médico para hacer nutrición, pero sí tiene una larga carrera para poder preceder eso, que se parece bastante a la medicina, puede ser hasta de 5 y 6 años, pero es esa la principal diferencia en cuanto a formación. Aquí en Latinoamérica, nutriólogo es médico, nutricionista es licenciado en nutrición, que ambos son altamente valorados porque sabemos que la obesidad
es una pandemia de las más importantes a nivel mundial en cuanto a enfermedad. Sí. Y allá en el centro, en el MCA, Medicina Cardiovascular Asociada, ¿en qué se basa? ¿Qué tipo de pacientes reciben? ¿Cuáles son las atenciones que ustedes dan a este tipo de pacientes? Aparte de la asistencia nutricional, que es básica, excelente, ¿verdad? Para que no vuelvan a repetir los problemas de infarto, de... Claro. Bueno, Medicina Cardiovascular Asociada es un centro que tiene ya más de 10 años, más de 15 años, liderado por el doctor Pedro Ureña, cardiólogo en nuestro país, intervencionista, quien inició solo, naturalmente, su práctica, y él fue abriendo a varios brazos importantes en cuanto a intervención en cardiología. Y ahí vamos a tener todas las especialidades de cardiología: electrofisiología, ecocardiografía, cardiología no invasiva, Holter, mapa, todo lo que usted pueda necesitar en cuanto a cardiología se refiere, y todo lo que está relacionado con eso. Incluso tenemos un departamento de nutrición y de rehabilitación cardíaca para los pacientes, como usted mencionó, que han tenido un infarto cardíaco, que han tenido que, sea porque ha sido resuelto por cateterismo o que han tenido que hacer una cirugía de corazón abierto, pues estos pacientes pueden, luego de haber sido resuelta la enfermedad como tal, incluirse en un programa en el cual van a hacer nutrición, guiados por psicología y rehabilitación cardíaca, donde con monitores, una doctora en rehabilitación especializada, pues, y un entrenador físico van a volver a incorporar la actividad física de una manera monitoreada, ¿no? Para saber que el paciente no hacía arritmias, que no hay mareos, que no hay aumentos en la presión arterial después del evento. Y esto, por supuesto, guiado por una alimentación adecuada e individual que el paciente, por supuesto, pueda sostener en el tiempo. Este es todo de manera resumida lo que hace MCA, pero naturalmente es mucho más. En cuanto a nutrición, como MedicalNet tiene 2 torres que ve diferentes especialidades, pues aunque nosotros estamos en este centro cardiovascular, nosotros vemos todas las áreas de especialización. Podemos ver gastro, por supuesto, pacientes con SIBO, pacientes con colon irritable, gastritis, enfermedad de Crohn, y por supuesto todas las demás, por nefro, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, litiasis renal, todo eso forma parte del arsenal de pacientes de nutrición clínica. O sea que esa serie de patologías que usted acaba de mencionar, incluso la litiasis renal, puede tener un approach, un enfoque nutricional para prevenir que se sigan formando las piedras, para prevenir incluso que se formen. Claro que previamente. Sí. Lo primero que siempre tenemos que hablar con estos pacientes que tienen historia de piedras renales, para quien no conocen el término litiasis, ¿no? Es principalmente saber de qué es, ¿no?, la piedra. Si la piedra es de calcio, oxalato, si es de ácido úrico, de qué es. Entonces de ahí el enfoque a tal vez limitar el consumo de oxalato o de calcio o de ácido úrico, y el tratamiento, por supuesto, farmacológico. La hidratación es un sine qua non en todos los casos. O sea que sí, claro que sí, eso forma parte de eso. Pero que es muy difícil, por ejemplo, medir. Claro, sabemos los alimentos que producen o que tienen oxalato directamente, pero no hay ningún laboratorio, o lo hay, me corrige, no que mida el oxalato en orina de 24 horas, porque podemos pedir todas las nada más que dicen si está presente o no, pero ciertamente no lo miden. Exactamente, y eso es uno de los principales protagonistas en la formación de las piedras, el oxalato. 100%, pero siempre lo vamos a ver de manera más aumentada en alimentos procesados. Yo creo que cuando sacamos ese procesado, el paciente puede disminuir considerablemente. Sí. Y en el enfoque del paciente con sobrepeso, porque la gente piensa que la nutriología es solamente el control del peso, es muy importante, y la mayoría de los pacientes son estos pacientes con problemas de sobrepeso y de obesidad. Pero, por ejemplo, ¿qué adelantos hay en ese problema? Se habla mucho de un medicamento ahora, la semaglutida, y el otro, ¿cómo se llama? El que salió liraglutide. Liraglutide, sí, que son... Bueno, sí, salió primero el liraglutide, cuya compañía única que lo lleva es Saxenda, ¿no? Porque ellos tienen toda la marca. No hay problema con mencionarla, porque al final no hay otra marca que lleve el liraglutide, sino Saxenda. Y, bueno, hay otras, pero de la misma casa farmacéutica para los fines de control en diabetes. Y el semaglutide, que en Estados Unidos se conoce como Wegovy, que está ya diseñado para control de peso, obesidad, y aquí se usa como Ozempic en dosis más alineadas a diabetes. Pero aunque la casa farmacéutica destina un fármaco para una enfermedad u otra, está utilizado y aprobado por FDA para el control del peso. Sabemos que el sobrepeso, y esto es algo muy importante que a mí me gusta siempre hablar con los pacientes que van buscando ayuda en control de peso, la pérdida de peso no tiene nada que ver con fuerza de voluntad. O sea, si todos tuviéramos que bajar de peso, y a todos nos gusta estar delgado, a nadie nos gusta estar obeso, nos hace sentir cansados, nos hace sentir incómodos, nos hace muchísimo daño a nuestra autoestima.
si fuera un tema de fuerza de voluntad, entonces estaríamos asumiendo como débiles a algunos y como más fuertes a otros, y eso realmente no es para nada así. Tengamos que entender que el tejido graso es un tejido metabólicamente vivo. No es lo mismo un paciente que ha aumentado de peso desde su adolescencia que un paciente que subió de peso por la pandemia después del 2020. Mientras más años yo tengo con un tejido graso, un tejido que forma parte de mi cuerpo, y cuando hablo de que es metabólicamente vivo, me refiero a que libera muchas hormonas que luchan y trabajan para que se quede este tejido graso ahí. Yo voy a tener descontrol de leptina, grelina, voy a tener receptores alterados, alteración del sueño, fatiga constante, cambios de humor. Entonces, todo eso va a hacer que sea mucho más difícil bajar de peso, y eso, de nuevo, veámoslos como un tema más sistémico y científico como realmente es, y no como un tema de yo puedo, yo sí quiero, porque no tiene nada que ver con esto. Entonces, estos fármacos, entendiendo la naturaleza y fisiopatología de la enfermedad, entonces van a trabajar precisamente en neutralizar un poco ese efecto metabólico que tiene el tejido graso para poder contribuir con el paciente. No es que la fuerza de voluntad no tenga un rol protagónico, claro que sí, pero no es para nada. Yo siempre le digo a un paciente, ¿usted cree que cuando usted va a operarse de una cirugía bariátrica, usted quiere que usted lo anestesien, se va a quedar con un síndrome de mala absorción después, le van a literalmente a cortar el estómago? ¿Usted tiene menos voluntad que una persona que lo hizo? No, es que realmente es difícil bajar de peso, es terriblemente difícil. Entonces, yo pienso que gracias a Dios hemos tenido esta oportunidad de estos fármacos que son bastante inocuos desde el punto de vista de efectos colaterales, seguros a nivel cardiovascular, no suben la presión como otros medicamentos para control de peso, tienen un efecto positivo en control metabólico, pero no son indicados para todos los pacientes. ¿Okay? No todos los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen indicación, por lo que mencioné anteriormente, de que no es lo mismo un paciente que tiene toda una vida arrastrando el peso que uno que recientemente lo logró. No es lo mismo un paciente que tiene sobrepeso y además tiene diabetes o tiene prediabetes que un paciente que puede manejarlo de una manera conservadora. Y como todo lo que tiene que ver con alimentación y control de peso, primero vamos a tratar que el paciente lo haga de una manera conservadora. Pero la verdad es que en la mayoría ya han habido muchos intentos y el paciente necesita verdaderamente un estímulo, una ayuda, junto con la alimentación. Y lo bueno que tienen tal vez estos fármacos, a diferencia de lo que han siempre existido en el mercado, es que el paciente puede comer. Porque a veces los anorexigénicos que existen, el paciente tiene un nivel de apetito tan nulo que eso es insostenible. Cuando suspendemos el fármaco, el paciente recupera todo el peso, porque yo no logré sostener ni crear una educación nutricional en el interín que me permitiera mantener el peso después. Yo pienso que uno de los principales éxitos del soporte cuando utilizamos algún medicamento para bajar de peso es que se parezca a algo que yo puedo sostener en el tiempo, que las comidas se están dando de una manera regular, que me estoy nutriendo, porque no es nada más comer poco, sino también estoy recibiendo los nutrientes que necesito, fibra, hierro, B12, estoy recibiendo todo eso, o mi dieta verdaderamente me está desnutriendo. O sea que todo eso es importante. Usted menciona, doctora, la educación nutricional. ¿En su práctica ustedes allá en el centro hacen eso? ¿Realmente le enseñan al paciente cómo debe de comer? Fundamental. Si esto no se da, entonces no vale la pena la pérdida de peso, porque estaríamos más en un negocio que en un bienestar para el paciente. Perder peso, para que sea realmente guiado de una educación nutricional, tenemos entonces que aterrizar las expectativas del paciente en cuanto a qué velocidad del peso usted va a tener. Porque yo creo que esa es una de las grandes limitaciones con el entorno y la gran cantidad de personas que están apoyando a los pacientes para bajar de peso. Y te voy a ofrecer perder peso rápido, porque el paciente está desesperado. Entonces nunca, jamás, usted va a perder peso rápido y eso va a ser sostenible. Usted lo puede escribir en piedra eso. Nunca va a ser rápido y sostenible. Entonces, empecemos pensando que una pérdida de peso sostenible no es más de 1 libra o 2 libras por semana, por la cantidad de calorías que yo tengo que perder para perder 1 libra. Si quiero que la pérdida de peso sea de grasa corporal, y ojo, importantísimo que nosotros hablemos con el paciente como parte de la educación nutricional de qué está compuesto tu peso. Esas 100 libras que tú pesas, qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de músculo, qué porcentaje de agua. Porque hoy, 2023, nosotros hablamos de que la moneda para hablar de salud es el músculo. Yo quiero saber qué tan rico tú eres en salud, qué tanto músculo tú tienes. Esa es la respuesta ahora a cuando nosotros hablamos de salud, porque la musculatura estimula la insulina, ayudarte muchísimo el control de la diabetes, la musculatura productora de hormonas, principalmente en los hombres,
La musculatura me permite, por supuesto, tener una mayor fortaleza muscular, y el músculo no es nada más lo que nosotros vemos, sino corazón, pulmones, o sea, respiratorio, o sea que al final es fundamental. ¿Y cómo yo voy a ver cómo está compuesto mi peso si yo nada más me subo en una balanza que me dice un número y estoy obsesionada con que baje, con que suba? Las fluctuaciones en el peso también son normales, porque nosotros no somos robots que estamos todo el tiempo sujetos a una misma temperatura externa, a una misma hidratación, a veces como más sal, menos sal. Entonces, fluctuar de peso también es normal, y eso forma parte de la educación nutricional del paciente. Y causa mucha frustración que una persona esté constantemente pesándose. Absolutamente. Eso tensa mucho a la gente. Principalmente porque no manejan este tema de las fluctuaciones. Cuando me subo, digo, pero doctora, yo pesé 5 libras menos ayer, 2 libras, entonces eso es importante. Eso es muy importante, o sea, que usted ha hablado, doctora, de perder peso y tratar de perder solamente grasa, porque cuando uno está a dieta sin dirección médica, uno pierde grasa y pierde músculo. Así es. Y cada vez cuando entramos en una situación de yo-yo, que personas que rebajan, vuelven y engordan, rebajan, vuelven y engordan, cuando perdemos peso, perdemos músculo y grasa, y cuando volvemos a engordar, ganamos solamente grasa. Claro. Entonces, cada vez más a lo largo de nuestras vidas tenemos más grasa y menos músculo. Así es. Y el músculo es el gastador de energía por excelencia. Por excelencia. Sí, sí, sí. Y cada vez no es más fácil rebajar, no es más difícil rebajar. ¿Y sabe qué por qué es más difícil rebajar? Precisamente, eso qué bueno que usted lo mencionó. El músculo es el tejido, para que la gente lo entienda, que tiene mitocondrias. Claro. Si yo no, mitocondrias son células que gastan ATP y producen ATP. ATP son moléculas que gastan energía. Si yo no tengo ese tejido que gasta energía en mi cuerpo, yo no voy a poder peso rápido, no voy a poder perder peso de una manera eficiente, por un tema bioquímico meramente. Entonces, esa es la respuesta. Cuando yo echo de todo, doctora, me tengo que comer muy poquito y ni así, tiene poco músculo. Entonces ahí viene la parte de la actividad física, que es fundamental, la parte de la ingesta de proteína regular y la parte del tiempo. Esto no es algo que yo puedo crear de la noche a la mañana, esto necesita tiempo, que es lo que la mayoría de la gente no tiene, viven demasiado acelerados. Y eso forma parte del problema también, el estrés. No duermo bien, se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Es muy difícil. Y a veces realmente uno no tiene tiempo para uno tiene tiempo para los demás. Prioridades. Realmente muchas veces es sacar el tiempo para uno, porque uno siempre está produciendo en la casa, los hijos, y uno no se detiene a decir yo también amerito mi tiempo. Cuidado. Porque si tú no estás bien, los demás no están bien. 100%. Eso es así, eso hay que reflexionarlo. Doctora, me llama mucho la atención estos medicamentos nuevos. Hay mucha presión social con la pérdida de peso. En las redes sociales la gente recurre a muchísimas cosas para perder peso, medicamentos, productos. Ahora la utilización de balones, gente que no califican haciéndose bariátrica porque tienen un enfoque de que la bariátrica sí te va a rebajar aunque tú no tengas el peso para someterte a las condiciones reales que lleva a una persona a hacerse un procedimiento bariátrico. Porque las redes promueven mucho lo externo, lo que se ve, sin embargo lo de dentro, lo que acarrea tomar ese tipo de decisiones, así es, no lo publican las redes sociales. Así es. No lo publican las redes sociales. Entonces, parte también de la educación y decirle a la gente que perder peso, como usted bien dice, no es un proceso rápido. No es un proceso rápido porque la gente tiene mucho tiempo comiendo la vida entera y quiere ver un resultado inmediato, y van de médico en médico y de cosa en cosa y de cosa en cosa, porque realmente se someten a procedimientos y a medicamentos que le va a hacer daño a su salud, y la tasa de fracaso es sumamente alta. Así es, sigue siendo altísima. Yo veo un programa siempre, que lo veo en el cable, en donde el doctor dice que menos del 5% de las personas que se someten a una cirugía bariátrica permanecen en normopeso, menos de un 5%. Y son los más exitosos. Déjame decirte, los de cirugía bariátrica versus los de dieta conservadora, ciertamente, pero ahí tiene que ver un conjunto de variables que no tiene que ver con la dieta ni con los alimentos, que era lo que hablábamos detrás de cámaras. Vamos a evaluar tu entorno. ¿Tienes facilidad para poder poner en la mesa lo que necesitas? ¿Quién te cocina en la casa? ¿Tienes la energía en la noche para llegar y cocinar y volver y prepararte? ¿Tienes la facilidad de horario en el trabajo para poder ir a comer a la casa, o tienes que llevarte la comida? No me gusta llevarme comida, no me gusta calentar en el microondas. Son cosas triviales, pero que forman parte del día a día
y son las esenciales para tú poder ejecutar una alimentación saludable. Y, por ejemplo, yo antes, naturalmente, de tener hijos, veía esto del tema del estilo de vida como ciertamente hay que ponerlo en prioridad, como tú decías ahorita, nosotros nos ocupamos de trabajar, de la familia, y antes de tener hijos yo decía, no, es que hay que priorizar en la salud. Y yo me despertaba a las 5 de la mañana, iba al gimnasio religiosamente por años, comía súper saludable y demás. Y yo he logrado, con obviamente a los años, mantener un engranaje para tener una alimentación saludable en mi hogar, y estoy hablando de una manera muy personal, pero el ejercicio, ciertamente, a mí se me ha hecho sumamente cuesta arriba, yo voy a ser muy sincera en esta parte, y digo que ya yo voy a entrenar solo los fines de semana, porque de lunes a viernes, el día empieza, cuando tú tienes una bebé de 4 meses y una de 3 años, el día empieza a las 6 de la mañana, se levanta, colegio, merienda, ir al trabajo, no sé qué, luego llegas al colegio, o sea, la rutina, los días pasan tan rápido, que tú dices, pero es que cómo yo voy a acostar a la niña a las 7:30 de la noche y me voy a poner a hacer ejercicio, o sea, humanamente, ¿con qué fuerza? Ahí es donde yo digo, es cierto que es difícil priorizar en el ejercicio cuando es tan importante tu familia, es tan importante el trabajo, es tan importante el descanso, porque al final es un tema verdaderamente de prioridades, pero hay etapas de la vida donde ciertamente, humanamente, como que wow, es difícil. Y tú dices, bueno, pero los sábados y los domingos son días de la semana, son apenas 2 días, pero tal vez sin el trabajo, sin la rutina de los colegios, sin el afán, podríamos hacer ejercicio. Ahí es donde yo normalmente digo, es cierto que siempre se puede sacar un pequeño espacio, pero ciertamente no es fácil. Y ahí es donde yo soy lo más empática con mis pacientes para poder lograr resultados sostenibles. Claro, claro. Doctora, hoy se habla mucho del ayuno intermitente. Incluso uno está en Instagram y ve unos planes individualizados, uno mete su edad. Aplicaciones y de todo. Y tiene 3 tendencias el ayuno intermitente. Primero, para prolongar la vida, por la activación de los genes, los SIRT, los SIR1 y 2. Segundo, perder peso. Y tercero, para la salud en general. ¿Es cierto que el ayuno intermitente prolonga la vida? ¿Es cierto? Excelente pregunta. Mira, eso que tú dices se ha asociado más que nada a un concepto que se llama autofagia. La autofagia, de que le dieron el premio Nobel a Ay, se me olvidó el nombre, lo vamos Yoshi Ozuma, algo así, sí. Lo vamos a leer para publicarlo correctamente. Pero la autofagia es la autorrenovación celular, ¿no? Donde yo supuestamente una célula dañada o con defectos puedo renovarla y hacer, y eso tiene en el contexto del cáncer, de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, tiene unas ideas interesantísimas, pero yo siempre digo, y lo he oído varias veces de otros colegas, no puedes hacer ayuno si no sabes comer. ¿Cómo vas a hacer ayuno si tú de base no sabes comer? Porque los pacientes que hacen ayuno tienen que saber que como tienes menos ventanas de ingesta, o sea, si yo voy a hacer un ayuno 16-8, que es el más conocido, 16 más 8 son 24 horas, y son 16 horas de ayuno y 8 horas comiendo. Eso significa que yo voy a comer a las 12 del mediodía la primera comida y a las 8 de la noche la última. Y yo desde las 8 de la noche hasta las 12 de la mediodía, son 16 horas, no voy a comer nada. En esa ventana de 12 a 8 mi apetito va a estar mucho más elevado, porque ciertamente hay pacientes que dicen, bueno, ciertamente yo no tengo casi nada de hambre cuando yo ayuno en la mañana, pero a medida que avance el día en la tarde, y eso es un concepto muy repetitivo, el hambre, doctora, me hace que yo coma de una manera muy compulsiva. Entonces, si yo no tengo una estructura de alimentación adecuada porque no sé comer, yo puedo subir de peso ayunando, yo puedo descontrolar todos los laboratorios. Si yo quiero beneficios para la salud, voy a tener todo lo opuesto porque me va a dar reflujo por las comidas copiosas en la noche, voy a sentir esa acidez, voy a sentir migraña porque el ayuno no se acompañó de una buena alimentación, voy a sentir náuseas por el mismo reflujo. O sea que al final es cierto que el ayuno promueve la autofagia y puede ser beneficioso, pero necesito comer. Y en pérdida de peso, que es el segundo punto, puede tener, claro que sí, la implicación de que como tengo menos ventanas de comida, de 8 horas, voy a comer volúmenes más grandes, pero de alimentos más saludables, y eso definitivamente va a representar un déficit calórico, que al final es lo único que necesitamos para bajar de peso. Yo no bajo de peso por ayunar, yo bajo de peso porque estoy comiendo menos. Una restricción calórica. No hay ahí ninguna otra cosa. Yo le puedo añadir el beneficio al ayuno de, como hablamos de la autofagia, de mejor control de apetito, de una estructura que me es más funcional, por lo que decía ahorita, salgo muy temprano por la mañana, me conviene más comer solo 2 comidas al día en lugar de aquellas 5 comidas
que siempre han propuesto, que realmente eso no tiene ninguna base científica de merendar ni nada de eso, para nada. O sea que yo verdaderamente puedo hacer 2 comidas o 3 en esta ventana de 8 horas y eso puede ser eficiente para mi control de apetito y para mi control calórico, o sea que sí. Y para la salud en general, vamos a decir que si como saludable y bajo de peso, voy a tener como consecuencia una buena salud, pero si no hago un buen ayuno, voy a tener, por ejemplo, está contraindicado el ayuno en pacientes diabéticos, principalmente los diabéticos tipo 1 o en diabéticos tipo 2 no compensados que utilicen insulina, porque puedo hacer hipoglicemias por periodos tan prolongados sin ingesta. Entonces, es muy importante que cuando voy a hacer ayuno, tener esta entrevista individual para entender. Hay muchos pacientes que de base no desayunan. Doctora, yo nunca he desayunado, a mí no me cae bien, no tengo hambre. Y es cierto que hay que comer con apetito, ciertamente yo no tengo por qué comer. Pero yo tengo que saber que no tuve hambre en la primera comida, pero la voy a tener después. ¿Qué estructura yo estoy organizando para que cuando llegue mi hambre, mi apetito, yo pueda comer de una manera inteligente? Porque entonces cuando viene ese hambre significativa le llaman ansiedad. Sí. Doctora, yo estoy comiendo con ansiedad. Usted no está comiendo con ansiedad, usted tiene un hambre importante. Claro. Entonces vamos a resolverla de manera inteligente. Sí, porque yo ayuné y ahora me voy a comer porque ya pasó el ayuno. Exacto. Muchísimas veces lo he escuchado. Hice mi ayuno de 16 horas, me toca comer lo que yo quiera. Exacto. Porque ya yo hice mi ayuno. Y ahí es que está el problema. Correcto. No estamos en nada. 100%. Doctora, con los años, ¿el metabolismo disminuye? ¿Eso es un mito o eso es real? Relacionado a lo que decía el doctor, pérdida de masa muscular, directamente proporcional a la disminución en el gasto calórico, en el gasto metabólico, en el gasto energético. Si yo no tengo musculatura, yo no tengo suficiente. Entonces eso es lo que pasa con la edad, que nos atrofiamos. Cuando nos llega la menopausia, esa disminución en la carga de estrógenos, por eso aquellas mujeres que nunca tenían barriga después, ay doctora, yo tengo como barriga. Las aromatasas. Absolutamente. Igual en los hombres. Y también la obesidad es inversamente proporcional a la producción de testosterona y es mucho más difícil producir músculo y asimismo perder peso. O sea que mucho de lo que tiene que ver con dificultad para perder peso con la edad tiene que ver con pérdida de masa muscular. Y también, por supuesto, eso como cuando yo tengo un vehículo, no es lo mismo un vehículo nuevo que un vehículo que tiene 40 años, 50 años. La eficiencia en el gasto de combustible es diferente. Y eso es algo que se moderniza con cada año. ¿Cómo yo puedo con menos gasolina ser más eficiente? Eso es lo que pasa. De una manera sencilla, ¿no? De explicarlo. No es así que funciona en el ser humano. Pero es cierto que si yo tengo edad, yo voy a tener un menor gasto metabólico, pero mucho tiene que ver con la musculatura, absolutamente. Siguiendo con ese tema de que, no sé, al pasar de los años nos es mucho más difícil mantener el peso o tendemos a ganar peso, ¿no? Vemos que hay muchas personas. Yo tenía un compañero en la universidad que comía bárbaramente y era muy delgado. Y sin embargo, tenía otro compañero que eran medio gorditos y decían que no se lo explicaban porque comían poco. Sí, sí. Entonces, eso existe, eso es verdad, claro, ¿no? Así, si tú eres gordo es porque comes, no hay otra forma de ser gordo que comiendo, pero ¿hay alguna relación, algún concepto? Claro que sí. Claro. ¿Es cierto eso, que hay gente que come poco y engorda? Es cierto que nosotros genéticamente estamos diseñados de manera distinta y podemos tener los famosos 3 tipos de cuerpo que se han descrito: endomórfico y mesomórfico. Exacto. Entonces, ese jovencito que usted mencionó era probablemente ectomorfo, que son largos, ¿no? Usted le ve las extremidades más largas, el cuello más elongado, y pues naturalmente usted dice, pero es que come como un animal y no engorda. ¿Cómo es posible que yo, comiendo menos de la mitad, engorde? Pero mucho también de lo que vemos en estos tipos de cuerpos es la distribución muscular y también la composición ósea. Y eso sí, es cierto, influye también eso. Y eso es como que eso vine de caja, tengo que entender cómo vine de caja y así tengo que aprender a comer. Hay otro tema también que, bueno, vamos a pasar, le excusamos, doctora Erika Pérez Lara, vamos a hacer unos anuncios y regresamos luego de la pausa comercial. Muy interesante. Estamos en nuestro tercer segmento en Medicina de Cuerpo y Alma y en la tarde de hoy tenemos como invitada a la doctora Erika Pérez Lama, que es médico nutrióloga y
que es un influencer de las redes sociales, tiene muchos seguidores y se preocupa mucho por educar a la población dominicana en cuestiones de nutrición. Y vamos a aprovechar la presencia de la doctora, uno, para que nos oriente en este tema, como hemos estado hablando, y dos, para que la sigan también en Instagram y se sigan a su vez ustedes tomando esa información valiosa y esas entrevistas que da la doctora. Ayer tuve la oportunidad de ver un poquito de un live que hizo con una psicóloga hablando acerca de psicología y nutrición y me fascinó porque eso va enlazado también en el asunto de la pérdida de peso. Doctora, cuando ustedes evalúan un paciente o una persona quiere perder peso, porque mucha gente dice, yo quiero perder peso, pero no puedo y todo lo que hagan. La evaluación de ustedes es integral, ustedes ven al paciente de forma integral, de la psiquis, físicamente, el cardiólogo, el internista. En ese centro donde ustedes trabajan, el paciente va a recibir ese tipo de ayuda integral entre esos especialistas. ¿Y qué garantía le da ese al paciente? Realmente es mejor evaluarse con un personal médico y educarse y se verán los frutos, tal vez un chin más lento que de otros métodos, pero con mejores resultados. ¿El centro donde usted está ofrece este tipo de servicio de uno verse completo? Excelente pregunta. Primero me reí cuando dijiste un influencer porque ese término está muy cualquierizado, muy mal utilizado. Influencer puede ser cualquiera y yo pienso que influencia es algo positivo que tú puedes dar a otras personas. Y yo siento que ahí podría yo influenciar positivamente a otros, pero para nada tengo el concepto de influencer desde la perspectiva comercial, que es la que más se estila, los que monetizan por las redes. Exactamente, eso tratamos de evitarlo. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, yo como médico en general, soy la primera persona que tú vas a ver si vas a control de peso. Yo tengo la capacidad de identificar, porque como soy médico, te voy a tomar la presión, por supuesto, te voy a hacer una evaluación clínica, voy a tomar en cuenta todos tus antecedentes, los medicamentos que utilizas. Vamos a hablar de tu entorno, vamos a hablar de qué tú comes en cada día, pero también cómo lo logras. Y normalmente en esta entrevista, que va también acompañada de laboratorios, de una prescripción, y de historia familiar y todo lo que tú como médico también conoces en una buena historia clínica, yo voy a saber qué tipo de apoyo tú necesitas. Si tú realmente necesitas ir al psicólogo, aunque para mí eso casi siempre es una norma, la mayoría de los pacientes cuando van a consulta me terminan llorando un poco porque se dan cuenta en la historia, haciendo un recuento hacia atrás, todo lo que están viviendo. Nosotros vivimos en automático, como tú decías antes. Y cuando hago este recuento y me doy cuenta de todo lo que estoy haciendo de manera equivocada, como tú dices, no estoy dedicando tiempo, colapsa un poco y ahí entonces el paciente se convence más de que necesita el apoyo emocional, porque sí es cierto que hay mucha, ¿cómo se dice? No quiero ir al psicólogo, hay mucha resistencia, era la palabra que estaba buscando, de buscar apoyo emocional, porque tengo la constancia o la interesa de yo manejarlo yo misma. Eso es muy cultural. Y eso es algo que hemos ido rompiendo con el tiempo. De ir al cardiólogo cada vez que vemos niveles de colesterol elevados, que vemos presión alta, que es alarmante la cantidad de pacientes jóvenes con la presión alta en consulta. Pues acuérdate que la presión arterial es hipertensión, es el asesino silente, no te das cuenta. Hay personas que dicen, a mí no me dolía la cabeza, ¿y quién le dijo a usted que le tiene que doler la cabeza para que la presión esté alta? Esos son algunos dichosos que el cuerpo le avisa con un dolor de cabeza de que la presión está alta, pero esa va a seguir siendo la minoría. Entonces es muy importante, claro que sí, hacer esta valoración médica completa, entendiendo a la obesidad y al sobrepeso como una enfermedad. Y entonces vamos a ir y referimos a endocrinología si es necesario. Si el paciente tiene una infección de orina que no se había dado cuenta, eso forma parte, y va al urólogo. O sea que ciertamente es una evaluación completa que vamos a derivar a los especialistas competentes. Doctora, hay una cosa que me llama mucho la atención porque yo estoy obeso y yo he rebajado 2 veces más de 100 libras sin ningún tipo de cirugía, sin consumirme ningún tipo de medicamento, solamente haciendo una dieta especial y haciendo ayuno intermitente. Y hemos hablado hasta ahora de pérdida de peso, pero es más difícil después que usted rebaja unas libras mantenerla. Así es. Yo creo que es más difícil. ¿No puede hablar de eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estrategia usted le recomienda a los pacientes que han perdido peso para que no vuelvan a ganarlo, que es lo que frecuentemente sucede? Ahí mismo yo creo que tú puedes ser una excelente persona, que puedes decirle a las personas por qué tú no lo has logrado sostener, y es que probablemente el tipo de alimentación que tú utilizaste cuando buscaste bajar de peso era muy difícil de sostener.
era muy restrictiva. Sacaste todos los carbohidratos muy probablemente, dijiste, no voy a comer más nunca pan, no voy a comer más nunca refresco, no voy a comer más nunca afuera, no me voy a beber ni un trago, cuando sabes que tú no ibas a sostener nada de eso. ¿Por qué no hicimos desde el principio una estructura dietética que moderar el alcohol si eras consumidor? Porque idealmente no consumir alcohol, ya el alcohol no es recomendable, pero si mi paciente es tomador, hay cantidades que pueden manejarse de manera segura. Si te gusta el pan, pues yo que me formé en Europa y tú también, sabes que el pan acompaña las 3 comidas en Europa y tienen las mejores estadísticas en cuanto a control glicémico y de hipertensión a pesar del consumo de pan. Entonces, ¿el pan es el problema? No. El problema es la cantidad, el problema es el sedentarismo, el problema es la falta de proteínas. Entonces ahí es donde viene la parte de una estructura dietética más inclusiva. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos este tipo de plan nutricional, tú no ves los resultados tan rápido. Y eso hace que sea más desmotivante para ti hacer el esfuerzo, porque te ves todos los días haciendo ajustes, controlando cantidades y apenas que ves 1 libra o 2 libras por semana. Yo digo siempre a los pacientes, bajar de peso es como ahorrar. Qué difícil se hace ahorrar cuando tengo que pagar el colegio, que tengo que pagar la luz, que tengo que cuidar la casa, ayudar a los servicios, Oye, tú dices, controle, pero Dios mío, esta cuenta siempre está en rojo, siempre está neutra, a pesar de todos los esfuerzos que hago. Digo yo, bueno, necesitas realmente organizarte mejor y evaluar cómo tú puedes crear un ahorro sostenible, porque a veces queremos una idea de que yo necesito bajar 40 libras y eso yo lo voy a lograr en un mes. No, si hacemos desde el principio una estructura bastante sostenible, y he dicho la palabra sostenible como 15,000 veces de manera intencional, tengo que pensar desde el día 1 que lo que estoy haciendo lo voy a mantener, porque ¿qué también hace el que va a bajar de peso? Quiere hacer de que un boost, quiero hacer una dieta detox al principio, quiero que me dé un choque. ¿Qué conceptos estos, Dios mío, tan repetidos, ¿no? Tan repetidos. Que baje 5 libras en 2 días. De agua. Eso es como un paciente que le dio una diarrea de 5 días y se ve más flaco. Eso fue el líquido que usted perdió. Usted va a recuperar su equilibrio cuando usted vuelva a normalizar su ingesta. Entonces tenemos que salir un poco de estas conductas repetitivas muy influenciadas por otros que también quieren lucrarse, y eso lo vamos a ver en demasiadas personas hablando de alimentación, demasiadas personas vendiendo ideas poco realistas. O sea que yo pienso que para poder sostener el peso, después de haberlo perdido, tengo que empezar desde el día 1 con una rutina que yo la vea sostenible en el tiempo. Sí. Doctora, ¿qué tanto poder tiene la comida para ser adictiva? Mucho. La vía de la dopamina. Mucho. El azúcar y la grasa es altamente placentera. Y eso tú lo puedes probar de una manera sencilla. O sea, cuando tú te comes un brócoli o una zanahoria, tú sientes placer. Tú sientes esa sensación como de como wow, de maldad, o sea, cuando te guardan eso de comida, de almuerzo. Eso no es, cuando tú tienes un chicharrón de recompensa, que tiene dos características importantes, grasa y que es crunchy. Eso cerebralmente tiene una liberación de sustancias impresionante. Es que nada más de verlo, salivas. Nada más de oírlo. Y recordemos que el proceso de digestión y de asimilación de nutrientes empieza con los ojos. O sea, yo veo el alimento y yo me siento atraída. Lo huelo, wow. Y ya luego entonces que lo como y va. Entonces sí, absolutamente los alimentos tienen un poder de complacencia superior a lo que entonces yo no puedo, cuando voy a hacer una dieta, aislarme de esa realidad. Porque yo sé, nutrióloga al fin, trabajo con pacientes, lo bueno que es comer. Lo bueno que es disfrutar de un buen vino, comerte una buena fritura, o sea, por Dios. Ahora, ¿es esto regular en tu dieta? No debe ser. Y eso es donde tenemos que buscar el famoso punto de equilibrio, que es lo más difícil de lograr el equilibrio. Principalmente cuando tengo carencias emocionales. Si tengo preocupaciones, estrés, que todos lo tenemos, yo necesito algo que me complazca. Si no fumo, ni bebo alcohol, ¿con qué me voy a complacer humanamente hablando? Con la comida. Entonces tenemos que ser humanos al momento de buscar estrategias dietéticas para control de peso, porque pensamos como robots. Entonces yo pienso que, claro que sí, la alimentación es altamente placentera, los postres, los dulces, yo como ser humano lo puedo experimentar, pero yo puedo, por supuesto, crear un diseño de la alimentación que también tú disfrutes, porque nosotros disfrutamos comer arroz, habichuela, carne, ensalada. Nosotros disfrutamos eso de manera saludable, de manera porcionada. Nosotros disfrutamos comer un platanito amarillo asado con un poco de pescado, claro que sí. No tanto como lo otro, pero no es lo mismo que mi dieta sea todos los días lechuga, sin aderezos, por Dios, demasiado, sin sal,
que la pechuga esté seca, por Dios, eso es insostenible también. O sea, y las 3 comidas, porque entonces la dieta del dominicano es altamente calórica, en el desayuno, la comida y la cena. Por ejemplo, el mangú es un excelente alimento. Es muy saludable. La batata es excelente, todos los víveres, nosotros tenemos esa ventaja sobre los europeos en cuanto a cultura nutricional, que nosotros no comemos tantos alimentos procesados. Tenemos mucho de la tierra, comemos alimentos, todos los víveres nos encantan, y eso es de la tierra, eso es natural. A diferencia de otros países que he tenido muchos pacientes, hasta los mismos mexicanos y chilenos y argentinos, ellos no comen víveres, eso no forma parte de su cultura, es más pasta, es más panes, de los víveres nada más le dan la oportunidad a la papa. Entonces nosotros tenemos esa facilidad de comer estos alimentos de manera natural, con la sal, aceite de oliva, huevos excelentes, eso forma parte de nuestra cultura. O sea, yo pienso que nosotros tenemos, la base es buena, pero tenemos que aprender a controlar las porciones. Tenemos que aprender a tal vez eliminar los extras cuando cocinamos, que hay muchos extras. Vamos a ponerle el azúcar al pollo para dorarla. Vamos a agregarle sopita a las habichuelas. Y esa cantidad de sal, esa cantidad de grasa, esa cantidad de alimento procesado, viene a dañar un alimento que venía de base excelente. Entonces yo pienso que ahí es donde están los detalles. Claro. Les decía antes de la pausa que hay un tema muy mencionado que está sobre el tapete, que es el tema del síndrome metabólico y el hígado graso. Todo el que se hace una sonografía abdominal le ponen hígado graso, grado 1, grado 2, que es lo que conocen como esteatosis hepática. Sí. Y eso es realmente así, o sea... Wow, qué comentario tan fuerte, porque decir que todos los pacientes que le hacen sonografía abdominal tienen hígado graso significa que nuestras tasas de sobrepeso y obesidad son altísimas. Son altísimas, no es para nada normal tener el hígado graso, y eso es importante para la población en general, porque es tan frecuente. Me salió hígado graso nada más. Yo me acuerdo que hace como 6 años hablaba yo con un gastroenterólogo muy reconocido en nuestro país, el doctor Fernando Contreras, y él me decía, que es el que más ve hígado, además de otras partes del sistema digestivo. Oye, cuando yo veo un paciente con hígado graso, yo me pongo los binoculares y me acuerdo de esa conversación y digo, ¿qué hay más allá de ese hígado graso? Porque recordemos que el hígado es un filtro, por ahí pasa toda la sangre de nuestro cuerpo. Si mi colador, pensemos que el hígado como un colador, está sucio, toda mi sangre se va a ensuciar de grasa y por tanto la principal causa del hígado graso es un infarto. Las arterias se van a enfermar, se van a obstruir, se va a formar aterosclerosis en las arterias, sí, porque tengo hígado graso. Entonces, la buena noticia es que el hígado graso es reversible. Claro. Ahora bien, hay otros estudios ahora, además de la sonografía, que es el FibroScan. El FibroScan. Para saber en el hígado graso el nivel de fibrosis. Y eso también habla de reversibilidad, porque ya sabemos que va a ser reversible en la medida en la que la fibrosis no sea tan significativa. Entonces sí, el tema del hígado graso es altamente frecuente, se resuelve con un 10% de pérdida de grasa corporal, un 10% de pérdida de peso. Si peso 200 libras y bajo 20 libras, que es el 10% de grasa corporal, yo voy a empezar a ver cómo el hígado graso regresa en estadios. Y por supuesto acompañado de ejercicios. El ejercicio es fundamental en el control aquí. Recordemos que vivimos en un país que estamos muy sedentarios, o sea, nos pasamos en vehículo, nos transportamos en vehículo, hay mucha inseguridad en las calles, nos da miedo salir. Yo sé que a nosotros nos gustaría salir a caminar, nos gustaría, pero nos da miedo. Entonces nosotros vemos un motor y salimos espantados. Entonces la verdad es que tenemos como una obligatoriedad al sedentarismo en nuestro país. Eso podría cambiar, muchas leyes, muchas instituciones políticas tendrían que ponerse de acuerdo para nosotros poder modificar esa tasa tan alta de hígado graso. Y a veces uno dice sedentarismo para salir, pero uno compra las máquinas y no la usa. Muchas veces uno tiene colgando el departamento, colgando la ropa, caminadora, en la pesita, porque como que entra un ánimo de que aquí se va a pelear. Lo mismo, Yo tengo y lo arrumba. Yo tengo en mi casa equipos y no hay forma de hacer ejercicio en mi casa. Muy exactamente, aburrido. Es muy aburrido. Por ejemplo, aburrido. Yo tengo el beneficio, y digo beneficio porque tuve un tiempo en mi vida mucho estrés. Y mi ginecólogo me dijo, múdate. Dije, ay, múdate, que tú vives muy lejos. Y nosotros nos mudamos frente al mar, la avenida España, frente al mar. Y hay un gimnasio que está, cuando yo voy al gimnasio yo veo el mar de frente. Wow. Eso es increíble, eso es lindísimo. Una cosa increíble. Y eso es lo que a mí me ha motivado a ir, porque yo me siento bien. Te desestresas. Claro sí, ya sí. Eso no es para mí una obligación. No hay máquina en mi casa que me haga a mí de que ponerme a hacer ejercicio. Uno arrumba eso, en realidad se puede hacer de muchísimas cosas. Y hay estrategias para hacerlo, pero en general es más difícil. Sí, y además que nosotros vemos el ejercicio no como parte de nuestra vida diaria, sino como que hay que ir
porque hay que perder peso. A veces uno va al gimnasio y de una vez tiene que meterse en un personal training, en un régimen, en una levantadera de pesa, porque queremos una perfección y no nos enfocamos en que el ejercicio es hasta terapéutico. Claro, lo es, principalmente. Es terapéutico. Tú a veces vas al gimnasio no porque tú quieres una perfección corporal, sino porque tú realmente quieres votar. Quieres manejar el quieres estrés. sacar, 100%. Quieres compartir, quieres estar en otro ambiente, en ese tiempo. Y yo pienso que la presión, bajo ningún concepto, va a ser una herramienta que nos ayude a perder peso. Absolutamente. Bajo ninguna herramienta. Absolutamente. Esto es una decisión muy personal. Sí, además de que también trazarse metas reales, porque las personas solemos a veces querer cosas como nosotros queremos y no como nuestro cuerpo funciona. Correcto. Hay gente que engorda muy fácil y baja muy difícil. Hay personas que me dicen, doctora, yo con agua. Es que engordar es más fácil. Tomo no es que agua, estoy gordo. Es que engordar es facilísimo. Facilísimo. O sea, tú necesitas 3.500 calorías para bajar 1 libra de déficit. Pero esos son como una caja de pizza. Yo digo eso porque en la caminadora, eso es fácil. 30 minutos en la caminadora son 60 calorías. Literalmente. Entonces tú dices, yo estoy. No, 30 minutos pueden ser como 300, pero igual. Yo he visto en la máquina 30, 35 y yo 40 y yo, pero ven acá, tendremos que hacer maratón aquí para que esta caloría baje. Correcto. Tenemos que entender cómo funciona. Yo creo que eso nos va a quitar frustración. Claro. Estos suplementos que venden proteínicos para la tercera edad, incluso anuncian uno que tiene HMB, que es un hidroximetilbutirato. A los que levantan pesas les venden la idea de los aminoácidos de cadena ramificada. Claro, los dobles. ¿Eso funciona para hacer músculo aún sin ejercicio o más o menos se evita que se pierda? Sin hacer ejercicio no hay musculatura. Exactamente. No hay musculatura sin hacer ejercicio, eso es imposible. Eso es importantísimo. Si yo no estimulo eso, por más proteína que yo coma, yo puedo conservar la proteína, el músculo que tengo consumiendo proteína, pero crear tejido muscular, imposible, sin hacer ejercicio. Imposible. Ahora, los suplementos son muy buenos cuando yo no puedo comerme el requerimiento que yo necesito. Porque lo ideal siempre va a ser que yo pueda comerme la cantidad de proteínas que yo necesito. Ahora, hay personas que no disfrutan la carne, que yo no me siento a comerme 4 y 5 huevos. Es muy difícil alcanzar las metas de proteína, porque la proteína da mucha saciedad. Entonces es importante alcanzar esa meta de proteínas. Y cuando no me la puedo comer, entonces están los suplementos, claro que sí. El BCAA puede tener un excelente apoyo cuando estoy haciendo ejercicios, utilizarlo de manera conjunta, al igual que la creatina, que es otro suplemento que se utiliza muchísimo para mejorar el performance, el rendimiento físico, realmente muy funcional, muy demostrado científicamente, muy seguro. Es un suplidor de ATP, ¿no? 100%. Pienso que hace una diferencia. Bueno, le agradecemos a la doctora Erika Pérez Lara, nutrióloga clínica, su brillante intervención y haber tenido la amabilidad y sacar un poquito de tiempo para nosotros, para ilustrarnos a nosotros mismos y a los amigos televidentes. Le agradecemos mucho su asistencia, doctora. Muchísimas Muchas gracias a ambos por invitarme, de verdad un placer estar aquí. Gracias. Y ustedes también, amigos televidentes, por haber estado una vez más con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3 en Cinevisión. Siga con nosotros.